Esta es mi primera vez aquí. Nunca pensé que tendría que hacer algo como esto. Me acabo de enterar de que mi esposa, azafata de 31 años, me ha estado engañando con más de 44 hombres. Nunca lo habría sabido si un detective no hubiera aparecido en mi puerta. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo después de hacerle algo así a alguien? Para empezar, conocí a mi esposa en la universidad. Yo estaba estudiando ingeniería y ella ya era azafata, pero más orientada a la formación. Consiguió ese puesto nada más terminar la universidad, viajando a muchos lugares de Estados Unidos y el extranjero. Pensé que estaba en un viaje de negocios y siempre la apoyé. Desarrollamos una rutina cada vez que él estaba fuera por periodos prolongados. Me llamaba al aterrizar y establecíamos horarios para charlar a pesar de las zonas horarias. Después de unos 5 años de matrimonio, la rutina continuó sin problemas, nada inusual. Luego, una vez, estuvo ausente por una semana. La llamé a la hora acordada, pero la llamada pasó al buzón de voz. Nunca piensas que tu esposa podría engañarte, pero aquí estaba yo, sentado solo en la casa después de 31 años de matrimonio, preguntándome si habría estado saliendo con otro hombre. Intenté llamarla 3 días después, cuando regresó de ese viaje, pero aún no hubo respuesta. A partir de ese momento, nuestra rutina cambió. En lugar de llamar todos los días, tenía que esperar a que ella se comunicara conmigo. Finalmente, una noche me llamó tarde y me dijo que se disculpaba por no haber respondido antes. Después de aterrizar, fuimos a tomar una copa y a comer algo. Cuando regresé a la habitación, inmediatamente me quedé dormido. Durante los siguientes días, visitaron atractivos turísticos antes de partir hacia su próximo destino, dijo. Le dije que entendía, le pedí que se divirtiera y que me llamara al llegar al próximo destino. Ella le aseguró que lo haría. Al día siguiente, mientras estaba acostada en la cama viendo la televisión, me llamó. Esta vez, hablamos durante unos 15 minutos antes de colgar. Dijo que por la noche todos iban a un bar, donde había juegos de bebida para emborracharse rápidamente. Al día siguiente, me llamó después de aterrizar y me dijo que estaba en un hotel cerca del aeropuerto y que me llamaría una vez que se instalara en su habitación. Así lo hizo y charlamos durante aproximadamente 1 hora antes de que finalizara la llamada. Ella le aseguró que lo haría. Al día siguiente, mientras estaba acostada en la cama viendo la televisión, me llamó. Esta vez hablamos durante unos 15 minutos antes de colgar. Dijo que por la noche todos iban a un bar, donde había juegos de bebida para emborracharse rápidamente. Al día siguiente, me llamó después de aterrizar y me dijo que estaba en un hotel cerca del aeropuerto y que me llamaría una vez que se instalara en su habitación. Así lo hizo y charlamos durante aproximadamente 1 hora antes de que finalizara la llamada. Me explica que la víctima conocía a mi esposa, quien fue encontrada en los registros de llamadas durante la investigación. Mientras escuchaba, quedé en shock. Luego me preguntó sobre la posición de mi esposa. Le dije que era azafata y que no volvería hasta la semana siguiente. Me preguntó si conocía a la víctima. Le dije que no y le pedí más detalles sobre el asesinato. Me informó que se trataba de un asesinato brutal, sin que mi esposa mencionara nunca nada parecido. Se levantó y se disculpó por el disturbio de la noche, pero añadió que se comunicarían con mi esposa la próxima vez que regresara. No llamé a mi esposa y preferí hablar con ella en persona. Cuando fui a recogerla, me dijo que acababa de aterrizar. Esperé su cerca de reclamo de equipaje. Salió sonriendo, dándome la bienvenida con un abrazo y un beso. Tomé sus maletas y nos dirigimos al auto. Le pregunté si se había divertido con el equipo en los distintos lugares que visitamos. Ella confirmó que se divirtió mucho. En casa recogí sus maletas y las metí adentro. Luego le mostré la tarjeta de presentación del detective y le pregunté sobre su conexión con el hombre asesinado. Miró la nota y luego a mí, negando saber de qué estaba hablando. Insistí en que el detective había encontrado su número en los registros de llamadas. Ella negó cualquier conexión y subió las escaleras. Fui a mi oficina, tratando de entender la situación, pero también de no asfixiarla con mi presencia. Mientras pensaba, subí a mi habitación. No pude superar la situación, así que le pregunté nuevamente sobre el hombre. Negó conocerlo.
Entonces, le sugerí que revisara sus mensajes de Facebook. La discusión se volvió acalorada hasta que le dije que me comunicaría con el detective para obtener más información. En ese momento, ella me detuvo y, cuando me di la vuelta, volvieron a llamar a la puerta. Era el detective Randall. Lo dejé entrar, saludó a mi esposa y me pidió que le hiciera algunas preguntas. Ella aceptó. Francamente dijo: «La esposa de la víctima afirma que ustedes dos estaban teniendo una aventura. Cuando se enteró, le disparó». Mi esposa lo negó, pero el detective insistió en que tenía pruebas. Me quedé estupefacto y disgustado. La esposa de la víctima había contratado a un investigador privado que había recopilado pruebas de su encuentro. El detective confirmó que mi esposa no era sospechosa del asesinato, pero necesitaban verificar su coartada. Después de que se fueron, mi esposa todavía estaba llorando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba engañándome. Confesó que había comenzado después de 6 años de matrimonio. Había tenido aventuras con hombres en casi todas las ciudades que visitó. Al principio negó haberme dado un número, pero después descubrí que eran más de 44. Cuando el detective volvió a llamar, confirmó que habían encontrado más pruebas. En ese momento, supe que nuestro matrimonio había terminado. Ella me había engañado mientras trabajaba. Le dije que necesitábamos hablar sobre los bienes y el divorcio. Ella me rogó que no la dejara. Le dije que cada vez que subía a ese avión me mentía. Nunca habría comprendido la profundidad de su traición sin la intervención del detective. Ella afirmó que lo sentía, pero yo estaba demasiado herido para continuar la conversación. Así que hice mis maletas y me fui por unos días. A mi regreso, mi esposa quiso confesarlo todo. Los hombres, un embarazo que terminó en un aborto secreto. Estaba desconcertado. Le pregunté qué esperaba lograr. Ella respondió que no quería que la dejara. Le dije que sus acciones eran imperdonables. Teníamos que cuidar los activos. Tenemos 3 casas, un fondo de pensiones y una cartera de acciones. Estoy demasiado devastada para escribir algo más. Gracias por su atención.